Muy bien, bienvenidas a este nuevo programa de estrategias de autoprotección. Mi nombre es Carlos Proaño y estaré acompañándoles durante los próximos minutos, precisamente hablando sobre temas relacionados con la autoprotección, la defensa personal y todo lo que necesitamos saber en estos momentos, precisamente para estar más prevenidos, pero en algún momento incluso también para saber actuar ante ciertas situaciones de crisis. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se transmite, que llega a ustedes los días martes desde las 18 horas y también los días jueves desde las 18 horas. Pueden acompañarnos, pueden seguirnos, pueden encontrar nuestros programas anteriores también en nuestra cuenta de fanpage en Facebook. Ahí pueden ubicarnos como Estrategias de Autoprotección. También pueden seguirnos en este perfil, estamos como Carlos Proaño y les pedimos que también nos acompañen en nuestra cuenta de Instagram. Ahí pueden en cambio ubicarnos como Estrategias Autoprotección. Así que entonces bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que vamos a estar tratando sobre un tema bastante importante e interesante. Si ustedes pueden ver precisamente aquí en la parte de acá abajo de la pantalla, ahí se dice de qué vamos a dialogar en estos minutos y estaremos hablando sobre cómo evitar terminar en la cárcel por no saber aplicar bien la legítima defensa. Así que vamos a revelar algunas cosas que son muy importantes si es que tú eres una persona que tal vez está en temas de seguridad, que tal vez estás en temas relacionados con la defensa personal, las artes marciales, o aunque no lo estés, pero en algún momento necesitas aplicar la legítima defensa, pues este programa es dedicado para ti. Vale la pena que las personas que en este momento están conectadas, que también compartan la presente transmisión, porque lo que nos interesa es llegar a más gente que pueda aprovechar todo lo que se va a decir aquí, toda la información que vamos a compartir, que definitivamente es de muchísimo valor. Así que entonces vale la pena que estén en este momento pendientes y nos ayuden también, si es que ustedes desean, con sus comentarios, con sus preguntas, envíennos sus likes, sus corazoncitos para saber que están conectados y que por supuesto estos temas les llaman mucho la atención. Así que entonces vamos a empezar conversando sobre este tema que les acabo de proponer para la presente jornada. Y bueno, siempre yo cuando voy a hablar de estas cosas les pregunto a las personas que llegan a mis talleres, a mis clases, a mis seminarios, siempre les pregunto, oigan, y bueno, ¿qué es para ustedes esto de la legítima defensa? Y muchas personas efectivamente me dicen, mira, la legítima defensa es el hecho de uno poder defenderse cuando está en una situación de una agresión. Otros me dicen que es cuando tienes que también proteger la vida de diferentes personas, cuando tienes que también proteger tus bienes. Y bueno, muchas personas sobre todo coinciden en que aplicar la legítima defensa es defenderse de cualquier tipo de peligro, de cualquier tipo de agresión que pueda presentarse en determinado momento. Y en definitiva, bueno, podemos decir que eso está bien. Sin embargo, hay otras cosas que también se deben comentar y están de por medio. Y eso es precisamente lo que vamos a conversar en la presente jornada. Y aquí miren, yo siempre les digo a las personas que nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. Una, lo que dice nuestro corazón con respecto a lo que vemos, con lo que vemos que sucede en relación a la delincuencia, a las agresiones sociales, y de pronto eso va a ser mucho más impactante para algunas personas, porque de pronto si tú estás viendo que hay un asalto, que hay una agresión, y en ese momento, claro, se te enerva la sangre y vas a decir, ¿sabes qué? Yo quisiera que al delincuente le pase esto o que le hagan esto, que le suceda lo de acá, y eso, como te digo, es lo que generalmente nosotros pensamos que es lo justo, y es que, como te digo, desde nuestro corazón, eso posiblemente es lo adecuado. Y yo te digo, por ejemplo, en mi caso, como Carlos Proaño, si yo me entero de un violador, de un asesino en serie, yo te podría decir que yo preferiría que esa persona, en vez de que termine en la cárcel, tal vez termine con alguna discapacidad o cosas por el estilo, que le puedan hacer acuerdo precisamente de por qué está en esa situación. Sin embargo, aquí viene lo siguiente, y es por eso que te decía que vale la pena que tú siempre hagas una diferencia entre lo que dice tu corazón, pero también lo que dice la
ley. Como te decía, para mí, en mi caso particular, yo preferiría eso. Puede ser una interpretación que yo hago. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la ley con respecto a la legítima defensa? Y aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a portarnos serios y a hablar las cosas como son. Y esto, como te decía hace un momento atrás, va dirigido para cualquier persona que esté practicando artes marciales, defensa personal o que en definitiva esté precisamente tomando en consideración la defensa de su integridad, la defensa de su vida, porque se pueden cometer muchísimos errores. Y vamos entonces a empezar a trabajar con esto. Vamos a darles una explicación que es muy importante y muy interesante. Miren, voy a compartir en este momento también la pantalla aquí para que ustedes puedan observar lo que les voy a contar precisamente. Quiero que me confirmen que en este momento van a ver una diapositiva, van a ver mi pantalla y les voy a presentar lo que dice precisamente la ley. Y cuando hablamos de la ley, esto que te voy a decir con respecto a la legítima defensa opera, no importa si es que tú estás en el Ecuador, si tú estás en el Perú, si estás en Colombia, si estás en cualquier parte, pues resulta que el tema de la ley en ese sentido de la legítima defensa es casi universal, con algunas variantes nada más por ahí, pero que de todas maneras tú puedes encontrar como prácticamente en todos los lugares. Y si tú puedes ver entonces en este momento mi pantalla, voy a referirme a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Estoy hablando con lo que se refiere a las leyes ecuatorianas. No obstante, vale la pena que si tú estás en otro país, revises tu legislación local, pero de todas maneras te vas a dar cuenta que estos aspectos, para que tú justifiques la legítima defensa, vas a ver que existen en todos lados. Así que, como te decía, en esta oportunidad yo voy a hacer referencia a lo que dice el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, que habla sobre la legítima defensa. Te voy a hacer primeramente una lectura rapidísima de lo que dice esto y voy a proceder a darte una explicación de qué se trata. Y mira, aquí dice que existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Aquí entonces vamos a empezar a analizar las cosas. Y mira, aquí te dice que actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno. Ok, ¿qué es lo que te está diciendo la misma ley? ¿Qué es lo que te dice la Constitución? Te dice que tú tienes la posibilidad de proteger tu vida, que tú tienes la posibilidad de proteger tu integridad, y eso lógicamente está enmarcado, como te digo, en la ley. Por lo tanto, tú en ese camino, tú puedes precisamente aplicar la legítima defensa. Pero aquí viene lo siguiente, y aquí te dice, mira, ojo, tú puedes defender tu vida, también la de otras personas, y también puedes promover la protección de bienes materiales. Sin embargo, aquí dice que esto puede darse siempre y cuando ocurran los siguientes requisitos. Primero, que la agresión sea actual e ilegítima. ¿Qué significa esto? Que, bueno, ilegítimo porque obviamente la ley te dice que nadie va a poder agredirte, nadie te puede hacer daño. Eso sería atentar precisamente contra tus derechos. Entonces, ilegítimo porque va en contra de la ley. Pero, ¿qué significa una agresión actual? Es decir, que todo lo que te esté pasando precisamente se esté dando en ese momento. Y te voy a empezar a poner ejemplos para que le vayas entendiendo mejor cómo funciona esto. Digamos que tú estás parado en un lugar y de repente viene un tipo y ¡bam!, te mete un golpe. Ok, eso es una agresión actual, es decir, que sucedió en ese momento. ¿Fue ilegítima? Por supuesto, porque atentó contra tu integridad. Fue actual, claro, porque se está dando en ese momento. Pero ¿qué pasa si tú recibiste el golpe y luego coges y te vas y regresas con un montón de gente después de una hora a buscarle al tipo que te pegó y juntos le cogen y le golpean? Eso ya no es legítima defensa, porque si en ese momento llegan las autoridades, llega la policía y averiguan qué es lo que sucedió y tú dices, lo que pasa es que yo me defendí porque este señor me pegó, pues eso no es aplicación correcta de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque debe haber una agresión actual, o sea, tiene que darse en ese momento. Te pongo otro caso. Digamos que tú estás, en algún momento estás de pronto durmiendo en tu casa y son las 2 de la madrugada y de repente suena tu teléfono y alguien te llama y te dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, y te menta tu madre y te habla mal de toda tu familia. Como es la madrugada, tú dices, no, en todo caso ya a las 6 de la mañana que me levanto normalmente yo soluciono el problema. Y ok, te levantas a las 6 de la mañana y vas a la casa de esa persona, golpeas la puerta, capaz que era tu vecino, golpeas la puerta, sale el tipo y ¡bam!, le caes a golpes. Y de pronto
pronto viene la policía ante el escándalo y pregunta qué pasó, y si tú vas a decir lo que pasa es que el tipo me amenazó, me llamó por teléfono y me dijo que me va a matar y esto y este otro, y yo por eso vine y me defendí, pues en ese momento obviamente te vas a ir detenido porque no estás aplicando efectivamente la legítima defensa, es decir, no se está justificando. ¿Por qué? Porque la agresión no puede haber sido ilegítimo el hecho de que una persona te agreda verbalmente, por supuesto, sin embargo, la agresión física no se produjo en el momento en que tú estás ahí, o sea, no fue una agresión actual, ¿ok? Si es que hay preguntas, si es que hay alguna cuestión adicional, pueden hacerla aquí en el chat. Estamos precisamente para responder a aquellas interrogantes. Mira, lo que dice ahora la segunda característica para que tú puedas decir que estás aplicando efectivamente la legítima defensa, dice que debe haber una necesidad racional de la defensa. En otros protocolos, en otras instancias, a esto se le llama también como uso progresivo de la fuerza, pero es algo distinto que en algún momento lo conversaremos. Sin embargo, en el plano que estamos hablando, cuando decimos necesidad racional de la defensa, quiere decir que tiene que precisamente justificarse el hecho de que la agresión, digamos, el tipo venía caminando y te cogió y te golpeó, te dio un golpe de puño y te botó al piso. Ok, tú en ese momento cogiste, como te caíste al piso, agarraste una piedra y se la lanzaste al tipo. En ese momento no estamos hablando de un uso racional de la defensa. ¿Por qué? Porque precisamente tú estás utilizando un elemento externo, que en este caso puede ser una piedra, que va a superar a la acción que realiza el sujeto cuando está operando precisamente a mano limpia. Te voy a poner un caso que de pronto esto tú lo viste aquí en las redes sociales y resulta que estaba un vehículo con el conductor detenido en un momento en una congestión vehicular, estaba en un semáforo y de repente viene un delincuente y le mete la mano por la ventana del conductor para intentar sacarle sus cosas. En ese momento el conductor prende el vehículo, más bien dicho, ya estaba prendido, que estaba detenido, pero el conductor hace una maniobra de tal manera que va arrastrando al ladrón que está colgado de la ventana, va arrastrando al ladrón unos cuantos metros y le va impactando contra otros vehículos que estaban a un lado. Entonces, claro, cuando yo veo ese video, puedo decir inmediatamente que esa persona no sabe en el problema en el que se acaba de meter, porque acuérdate que muchas veces los delincuentes saben de estas cuestiones legales que a veces ignoran los ciudadanos comunes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? De nuestro corazón podemos decir que bien, está bien que le haya pasado esto al delincuente, porque así tienen que acabar a los delincuentes y todo lo demás, pero ¿qué es lo que dice la ley? No estás haciendo un uso racional de la defensa ni tampoco de la fuerza. ¿Por qué? Porque estás procediendo a utilizar el vehículo, que es un arma superior, por supuesto, en categoría, a que comparando que el delincuente estaba totalmente desarmado, solamente te estaba metiendo la mano para jalarte las cosas, o aunque haya estado capaz que con un cuchillo, el hecho de utilizar el vehículo para atropellarle y para causarle lesiones al delincuente, obviamente ya puede ser considerado como un agravante más allá de las situaciones que se hayan dado. Entonces, si tú te das cuenta en este caso, cuando hablamos de la necesidad racional de la defensa, nos vamos a que los medios que utilicemos en determinado momento para defendernos deben ser precisamente proporcionales, en este caso, a la agresión. ¿Sí? Y obviamente esta necesidad racional de la defensa tiene que haberse justificado. Como te digo, tú no puedes decir, si una persona me vio mal, en ese momento cogí y saqué un palo y le pegué. No puedes hacer eso. Pero obviamente date cuenta que pasar de víctima a victimario puede depender de una línea sumamente delgada. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender lo que dice la ley con respecto a la legítima defensa. Y mira lo que dice la tercera característica en cuanto a lo que es esto de la legítima defensa, y dice que para que tú digas que estás aplicando bien la legítima defensa, debe haber una falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo esto? Que la víctima no tiene que haber provocado al victimario. Es decir,
Te voy a poner otro caso. Digamos que un tipo está ahí nada más parado, viene el otro y ¡bam! Le mete una bofetada. Y de pronto el otro tipo le responde y le da un golpe. Y si en ese momento llega la policía y preguntan qué es lo que pasó, y tú dices, si tú fuiste el que lanzó el primer golpe, tú dices lo que pasa es que él me pegó y ya me estaba defendiendo, obviamente se van a hacer las investigaciones respectivas y van a darse cuenta de que lo que sucedió es que tú fuiste el que empezó la pelea, el que empezó la agresión. Entonces no hay en ese instante una aplicación legítima de la defensa. ¿Por qué? Porque, como te digo, el asunto es que la víctima no tiene que ser quien provoque en este caso al victimario. ¿Y cómo puedes provocar precisamente al victimario? Tú puedes provocarlo de palabra. Hay veces que, mira, hay personas que le insultan, una persona le insulta a otra persona y la otra, como no sabe controlarse, también va y te agrede. Entonces, claro, y capaz que tú respondes, y si tú dices, es que él me pegó primero, y el otro dice, no, es que él me insultó, y obviamente aquí uno no se va a saber quién es la víctima ni quién es el victimario. Entonces, como te digo, tú debes tomar en consideración que para que tú puedas señalar que estás aplicando bien la legítima defensa, tienen que incurrir estas tres características que te acabo de mencionar. Primero, que la agresión sea actual e ilegítima. Segundo, que debe existir una necesidad racional de la defensa. Y tercero, que exista falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Es decir, que no sea la víctima la que provocó en este caso al victimario. Como tú te das cuenta, entonces, esto algunas personas pueden interpretarlo como que no, pues entonces a mí me toca dejarme maltratar, me toca dejarme golpear para que yo pueda decir que sí, por eso me defendí. No necesariamente cuando aplicamos el principio de simultaneidad. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué te digo que no necesariamente lo anterior? Porque si tú esperas a que la otra persona más bien sea la primera que te lance un golpe, si tú ya rompiste la distancia de seguridad y no tienes qué más hacer, si tú esperas hasta que esa persona primero te agreda, capaz que ese primer golpe puede ser precisamente el primero, pero puede además ser el último, porque capaz que te genera un caos, te bota al piso, o si saca un arma, te apuñala o te dispara o alguna cosa de esas, puede ser el primero y el último movimiento que esa persona necesite hacer para hacerte daño. Entonces, aquí nosotros tenemos que aplicar lo que se conoce como la simultaneidad. ¿Y qué significa esto? Que mira, te voy a poner brevemente un caso. Digamos que en este momento alguien, si tú puedes ver, por ejemplo, en mi pantalla, alguien, digamos que en este momento me está lanzando un golpe a la cara, ¿ok? Me está lanzando un golpe a la cara. ¿Se produce una agresión actual e ilegítima? Sí, por supuesto, es actual la agresión porque este momento se está dando el golpe a mi cara, es ilegítima, por supuesto, porque nadie tiene derecho a agredirme, entonces estoy cumpliendo con el primer requisito, bien, perfecto. Segundo requisito dice, necesidad racional de la defensa. ¿Qué pasa si el momento que lanza el golpe, digamos que me está lanzando un golpe de puño, no sé si tú puedes ver en este momento mi cámara, digamos que me está lanzando un puño y digamos que yo en este momento estoy en una posición defensiva con mis manos, estoy tratando de disuadir la situación, estoy tratando de calmar las cosas, pero lanza el golpe y capaz que yo puedo bloquear o puedo desviar e inmediatamente responder, contraatacar. Es decir, yo puedo bloquear, desviar y contraatacar. Si tú te diste cuenta en este momento, ¿estoy utilizando racionalmente la defensa? Por supuesto, porque el tipo me está lanzando un golpe a mano limpia y el movimiento que acabo de hacer con mis manos también es a mano limpia. Por lo tanto, estoy cumpliendo también con el segundo requisito. Y el tercero, dice, ¿falta de provocación suficiente? Pues sí, porque no fui yo el que provocó la agresión. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, sí se puede aplicar estos tres elementos para justificar la legítima defensa, para que no te metas en problemas. Sí se puede hacer esto utilizando obviamente el tema de la simultaneidad. Sin embargo, toma también en consideración que dentro de esto las cosas pueden complicarse un poco más. Habría que analizar los casos que se den, porque si el individuo capaz que está armado, tú notas que está armado, uno puede también proceder al tema de anticiparse a lo que va a suceder dentro ya del ámbito de la defensa personal, pero de ninguna manera esto quiere decir que tú vas a sobrepasar lo que acabas de hacer para defenderte, para convertirlo en una agresión. Entonces, vamos por otro asunto que también es bastante importante destacar en esto de la legítima defensa. Y voy a pasarte una diapositiva adicional que está acá.
Y esto se refiere, en cambio, a lo que se conoce como las lesiones. Esto se encuentra en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y por qué te dice esto de las lesiones? Mira, ¿por qué te digo, más bien dicho, esto de las lesiones? Porque muchas personas, cuando tenemos un conocimiento técnico, ya sea en artes marciales o defensa personal, a veces somos mal empoderadas y pensamos que con lo que sabemos vamos a defendernos y vamos a causar daños, etcétera, etcétera. Y obviamente en el proceso de defensa, si nosotros estamos haciéndolo bien, es posible que le causemos cierto daño al agresor. Pero a lo que me voy es que el delincuente también conoce estas cosas que te estoy diciendo sobre la ley y puede tranquilamente argumentar un montón de cosas que te pueden llevar a la cárcel, que te pueden llevar a pagar sumas de dinero. Y entonces aquí yo te voy a decir lo que pasa. En ese artículo 152 dice, la persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas. No te voy a leer todo para no hacer largo esto. De hecho, puedes encontrar todo lo que te estoy diciendo en el Código Orgánico Integral Penal. Eso lo puedes encontrar tranquilamente en el internet. Pero ¿a qué es a lo que me voy? Que vale la pena solamente mencionarte algunas cosas para que te des cuenta que cuando no aplicas bien la legítima defensa, esto te puede llevar a la cárcel. Entonces, mira lo que pasa acá. Por ejemplo, el primer punto dice, si como resultado de las lesiones se produce en la víctima daño, enfermedad o incapacidad de 4 o 8 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Es decir, que si tú, bajo el pretexto de aplicar la legítima defensa, le hiciste daño al agresor de manera desproporcionada y sobre todo no tomando en cuenta las características que te mencioné hace rato, puedes tranquilamente ir a la cárcel de 30 a 60 días y según la gravedad o el grado de daño que se haya causado en el agresor, esto va subiendo también en cuanto a los días que puedes pasar en la cárcel. De hecho, mira, por ejemplo, si es que el delincuente, el agresor en este caso, argumenta ante las autoridades que tú le produjiste una enfermedad grave o una disminución de sus facultades físicas, mentales o una incapacidad, tú puedes, que supere los 90 días, dice la ley, tú puedes ser sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si te das cuenta entonces por qué es importante que tú conozcas este tipo de cosas, que tú te des cuenta que no saber qué dice la ley con respecto a la legítima defensa te puede meter en un problema, porque tranquilamente ese delincuente puede decir, sabe que esa persona me dejó con una discapacidad y se va a ir presa. Pero claro, ahí viene un proceso de negociaciones, porque capaz que el delincuente te dice, ok, sabes que si no quieres irte preso, vas a tener que pagarme tanta cantidad de dinero. Y obviamente tú no te vas a querer quedar en la cárcel porque se va a fregar tu trabajo, se va a arruinar tus sueños, se va a arruinar tu carrera, tu profesión, tu familia, todo se va a dañar y por lo tanto vas a tener que buscar los recursos económicos para tener que pagar precisamente para no quedarte en la cárcel. Entonces, esto es precisamente lo que te digo que conocen los delincuentes, no lo conocen muchas veces los ciudadanos comunes, pero precisamente el objetivo de este programa es educar a la población en este tipo de cosas. Y aquí te voy a presentar también qué es lo que dice otra cosa adicional también con respecto a la ley. Y mira, ese es el artículo 151 que se refiere en cambio al tema de tortura. No te voy a leer todo, como te digo, vale la pena que tú lo ubiques en el Código Penal, en el internet puedes buscar esta información, pero aquí quiero señalarte algo que es bien interesante. Y mira, la persona que incurre en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y solamente te voy a leer la parte correspondiente a lo que a nosotros nos interesa. Y dice, quien aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima. ¿Qué quiere decir esto del conocimiento técnico? Pues si tú, por ejemplo, eres un artista marcial de cualquier disciplina, si tú sabes defensa personal, si tú eres una persona que tiene conocimientos de seguridad, manejo de armas, eres un guardia o policía, lo que sea, si tú tienes un conocimiento técnico y bajo esto le provocaste dolor a la víctima, que en este caso puede terminar siendo tu propio agresor, pues obviamente esta persona tiene ya el justificativo necesario para llevarte a la cárcel. Y mira, aquí en este caso tú puedes tener una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Entonces, el conocimiento técnico, como tú te das cuenta, ya lo tienes el momento en que sabes artes marciales, como te digo, defensa personal u otro tipo de cosas. Entonces, es por eso
que no solamente tienes que aprender a controlarte desde el punto de vista de tu desarrollo personal y todo ese tipo de cosas, sino que cuando tú conoces lo que dice la ley, evidentemente tú ya te vas a ver obligado, te vas a ver obligada, si es que eres una mujer, es indistinto esto de que sean hombres o mujeres, tú ya te vas a ver obligado a detenerte un poco más y pensar bien las cosas antes de hacerlas, porque como tú te das cuenta en este momento, pues te puedes estar metiendo en un problema bastante grave, bastante complicado. Quiero saber hasta aquí si es que de pronto alguien tiene alguna pregunta, si es que alguien tiene algún comentario. Recuerden, este es el programa Estrategias de Autoprotección. Estamos llegando a ustedes todos los días martes y jueves desde las 18 horas y les pedimos a las personas que en este momento estén conectadas que nos ayuden compartiendo esta información. Ayúdennos a llegar a más gente con esta transmisión. Compartan por favor en sus grupos, compartan por favor en sus redes, porque de lo que se trata es de que alguien más tenga este tipo de información y precisamente no se meta en problemas. Así que les pedimos que nos ayuden a seguir compartiendo la presente transmisión. Mándennos también por aquí a ver si es que alguien envía un like, alguna cosa para saber si es que precisamente en este momento estamos llegando bien. Y por aquí tenemos saludos, dice hola, dice John Cárdenas, hola John Cárdenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Y bueno, quiero mostrarles también a continuación un video que precisamente lo que hace es graficar todo lo que estábamos conversando en este momento. Y voy a compartir en este instante precisamente también mi pantalla, déjenme nada más buscar el video que les quiero indicar. Y esto es un video que se grabó precisamente a propósito de una agresión que se dio el año anterior, se dio hace unos meses ya atrás. Es un video que se graba precisamente de situaciones reales, pero vale la pena aclarar lo siguiente, que lo que ustedes van a ver a continuación no tiene la finalidad de generar el morbo en las personas, no tiene la finalidad de provocar mayor alarma, cosas negativas, nada por el estilo, sino que de lo que se trata precisamente es de utilizar esto como un material educativo, por supuesto, respetando el dolor de las personas aquí involucradas y respetando, por supuesto, todo lo que dice la ley. Pero es importante que esto lo tomemos desde el punto de vista educativo, porque cuando vemos los errores de las víctimas en la realidad, esto precisamente nos ayuda a que nosotros seamos mucho más conscientes, nos ayuda precisamente a entrar en otro proceso donde lo que importa es, en este caso, ser informados, estar informados, tener conocimiento, porque el conocimiento definitivamente nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, voy a resumirles primeramente qué es lo que sucede en esta situación. Miren, como les comento, esto fue un hecho delictivo que se dio en una ciudad hace tiempo atrás, en un mercado específicamente. Está saliendo una persona del mercado, pero ingresa un delincuente armado con una pistola. Inmediatamente amenaza a la víctima con la finalidad de robarle y se produce un forcejeo donde precisamente termina disparándole a la víctima y causándole daño. En ese momento, las personas que están ahí viendo lo que sucede intervienen precisamente para defender a la víctima, pero luego las cosas se salen de control. Pero vale la pena que esto lo veamos precisamente con el siguiente análisis. Entonces, como les decía, miren, aquí se produce... está la persona que ustedes pueden ver en este caso de blanco, es la víctima que se está acercando a la puerta e inmediatamente es abordada por un delincuente que entra. Ustedes lo pueden ver, es este sujeto que está aquí, que saca inmediatamente una pistola o un revólver e inmediatamente, miren, amenaza a la víctima, forcejea con ella y si ustedes se dieron cuenta, incluso se generó un disparo. Finalmente terminan los dos en el piso, ¿no? Mira, él trata de quitarle a toda costa lo que la señora tiene, capaz que su cartera, capaz que sus cosas, intenta arrebatarle a toda costa lo que posee y precisamente en ese proceso de forcejeo están llevándose ahí varias lesiones. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Si ustedes se dan cuenta, aquí interviene una primera persona. Entonces, vamos a ir analizando esto de la legítima defensa. Ok, en ese momento, recuerda que la legítima defensa no te sirve solamente para tú defenderte, sino también para intervenir, para ayudar a otras personas. Entonces, se produjo una agresión actual e ilegítima, por supuesto, porque en ese momento es cuando se está produciendo el asalto a la persona. Por lo tanto, se cumple la primera condición.
Pues evidentemente sí. Segundo, mira, si tú te das cuenta aquí, intervienen otras personas para agarrar al delincuente. ¿Estamos hablando de un uso desproporcional de la fuerza? Pues todavía no, porque acuérdate que el delincuente está armado y las dos personas que en este instante están procurando defender a la víctima están totalmente desarmadas. Por lo tanto, podemos decir que existe proporcionalidad en cuanto a los defensores, porque el atacante, el agresor en ese momento todavía se encuentra armado. Entonces, mira, en este instante ellos están intentando defender y mira, finalmente aquí viene el problema. Y es que, como te decía, en un principio hubo una agresión actual e ilegítima, por supuesto. En un principio, ¿hubo una defensa con uso racional de la fuerza? Por supuesto que sí, porque acuérdate que el delincuente incluso tenía un arma de fuego. En tercer punto, ¿fue la víctima la que provocó al delincuente? Pues no, o sea, se cumplieron los tres elementos de la legítima defensa. Sin embargo, la situación se sale de las manos cuando se produce esto. Mira, en ese momento ya no hay un uso proporcional de la fuerza porque ya interviene la gente ahí con palos, le empiezan a golpear al delincuente, incluso ya muchas más personas se acercan y se produce prácticamente lo que nosotros conocemos como un linchamiento. Entonces, si tú te das cuenta, aquí están precisamente los errores que pueden cometer las personas, son errores de buena fe, porque pueden decir, mira, es que yo le estoy defendiendo a la persona, pero ¿qué es lo que sucede? Que precisamente por el desconocimiento esto te va a meter en problemas, porque el delincuente puede utilizar incluso, o no sé si lo hizo en ese momento, puede utilizar esta grabación precisamente como una prueba de que en cambio él fue el agredido. Obviamente que va a haber un proceso de investigaciones donde se va a determinar atenuantes y agravantes, pero el asunto es que en esta primera instancia el delincuente ya está con más argumentos a su favor, porque yo te voy a adelantar ahora el video, porque esto definitivamente termina en algo mucho más grande, pues muchas personas ya se acercan precisamente para defender a la víctima, para lincharle al delincuente, hasta que finalmente este termina en una situación en la que es amarrado en un poste. Sí, mira, aquí yo te voy a poner aquí esta situación, sí, aquí voy a adelantar un poco más por aquí el video. Como tú puedes darte cuenta en este momento, ya la muchedumbre le agarró al delincuente, le están golpeando, le están haciendo pedazos y finalmente, ¿qué es lo que sucedió más avanzando este video? Mira, y aquí se lo llevan, precisamente tú puedes ver. Aquí ya lo tienen entre todos. ¿Qué es lo que pasó después? Que este delincuente terminó siendo llevado, atado a un poste, estaba ahí amarrado, como te digo, y ahí continuó la golpiza, continuó precisamente el maltrato. Eso, lógicamente, en este momento no te lo voy a poner porque son imágenes muchísimo más crudas, pero quiero decirte que cuando yo observé este video, yo decía, precisamente esa gente no sabe en qué se metió, porque las cámaras precisamente enfocaban claramente a quienes se acercaban y mientras el delincuente estaba ahí abrazado al poste, estaba amarrado, le golpeaban y le caían de puntapiés y con palos y de todo y le insultaban y todo lo demás. Entonces, como tú te das cuenta, es bien fácil pasar de víctima a ser, en este caso, un victimario. ¿Por qué? Porque precisamente el desconocimiento te lleva a ese tipo de cosas. Entonces, como te comentaba, el delincuente tranquilamente podía utilizar este tipo de cosas, podía utilizar la grabación, todo lo que le pasó, para ahora meterle seguramente un juicio a las víctimas, o más que víctimas, a las personas que en ese momento le estaban golpeando, ¿no? Y mira cómo son las cosas. Ahí incluso cerraron las puertas de este mercado porque fue en un mercado y claro, hay un grupo de personas que está tratando de socorrer a la víctima y hay otro tipo de personas que en cambio son las que se llevaron al delincuente, como te digo, a amarrarlo en un poste. Entonces, ¿a qué me voy precisamente con esto? Es al hecho de que nuestra misión con este tipo de programas es educar a las personas para que no cometan errores, para que no cometan cosas de las cuales después se pueden arrepentir. En algún momento, mira, alguien que estaba en un seminario donde yo hablaba de esas cosas me decía, oye, mira, si yo hubiera sabido este tipo de situación, pues no me hubiera costado $5,000 lo que me sucedió. Y yo le preguntaba qué pasó y me decía que mira, en una ocasión él estaba, se dejó provocar precisamente por una persona
Y obviamente él respondió con los puños y todo lo demás. Y bueno, pero ¿qué es lo que sucedió? Que como la otra persona no sabía nada de cuestiones de artes marciales y el otro sí, pues obviamente tuvo muchas lesiones que le llevaron al hospital. Entonces, aprovechándose de eso, lo que hizo fue coger y meterle una demanda a la persona que te digo que en este caso me comentaba esto, y claro, le metió a la cárcel. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que en un proceso de negociaciones, precisamente se buscó que para que este señor no se quede en la cárcel, pues debía pagar en ese momento $5,000. Y claro, ahí vienen los problemas, porque tú verás de dónde sacas el dinero, de dónde te sacas los $5,000, pero tienes que pagar, porque si no, caso contrario, te vas a quedar en la cárcel asumiendo la pena que dice precisamente la ley. Y como yo te decía hace un momento atrás, el hecho es que tú tienes familia, tú tienes trabajo, tú tienes obligaciones, tienes responsabilidades, y obviamente quedarte en la cárcel no va a hacer nada bueno para nadie. Entonces, como te digo, es importante que tú tomes en consideración que el asunto de la legítima defensa debe ser analizado, debe ser estudiado. Por eso te comentaba que una cosa es lo que nosotros podemos pensar por nuestro corazón como seres humanos, y podemos decir, sí, ojalá les maten y yo le mataría al delincuente y le haría tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero el tema es que si tú cumples lo que estás diciendo, pues evidentemente te vas a meter en un problema. Ahora, viene también otra cosa que es muy importante destacar, y es que cuando se produce un proceso investigativo, precisamente para determinar qué pasa en cuanto a la aplicación de la legítima defensa, pues obviamente este proceso implica que muy posiblemente se van a ir detenidos todos los sectores involucrados o todas las partes involucradas. Y te voy a poner un ejemplo de lo que sucedió hace unos meses atrás. Resulta que salió una noticia donde se mencionaba que un guardia de seguridad le disparó a un delincuente. Y claro, en ese momento llegaron los policías y se llevaron detenidos a los dos, al delincuente al hospital porque estaba herido de bala, y al guardia de seguridad precisamente a la cárcel para realizar las investigaciones. Entonces muchas personas decían, pero no, pero ¿cómo se lo van a llevar al guardia si el guardia estaba defendiéndonos y estos delincuentes son así, etcétera, etcétera? Pero aquí viene lo siguiente: eso es el debido proceso. Precisamente la ley te dice que el debido proceso implica que se van a hacer las investigaciones, pero para ello se van a llevar a los dos involucrados para, como te digo, hacer las indagaciones. Es cuando se chocan dos vehículos, ¿no es cierto? Aquí las leyes te dicen que si dos vehículos se chocan y no hay ningún arreglo, pues se van detenidos los dos vehículos, y obviamente se van detenidos también los dos conductores involucrados hasta que se realicen las investigaciones. Y eso pasa también acá. Entonces, no es que es una cuestión de decir los delincuentes son favorecidos por las leyes o las leyes están más a favor de los victimarios y cosas por el estilo. Puede ser que sí, porque podemos hablar que hay leyes que son demasiado garantistas, pero por otro lado también está el hecho de que eso es el debido proceso. ¿Y qué es lo que sucede cuando se estén dando las investigaciones? Pues obviamente ahí se va a buscar los atenuantes, los agravantes, y ahí se van a definir las responsabilidades. ¿Qué son en definitiva los atenuantes? Son aquellas condiciones que, si tú eres, por ejemplo, la víctima, son aquellas condiciones que pueden servirte a ti precisamente para justificar todo lo que hayas hecho. Por ejemplo, si eres una mujer y de pronto fuiste agredida por un tipo mucho más grande y corpulento que tú, y de pronto en ese proceso de defensa capaz que cogiste, le aruñaste la cara y le hiciste daño, y el tipo después te metió un juicio por eso o una demanda por eso. Hay atenuantes. ¿Cuáles pueden ser los atenuantes? Por ejemplo, que el tipo te agarró la fuerza, que el tipo intentó violarte, que el tipo obviamente es mucho más grande y aprovechando de esos te sometió, que de pronto te sacó a un lugar desolado. En definitiva, esas son las cosas que a ti te benefician. Esas circunstancias son las cuales a ti te benefician y serán una ventaja en el momento en que tengas que defenderte legalmente. Pero por el contrario, pueden ser también agravantes, en este caso para el tipo, el hecho de que de pronto tenía varias detenciones y tiene antecedentes penales, cosas por el estilo, el hecho de que capaz que utilizó un arma. O sea, solamente te estoy poniendo ejemplos, pero el asunto de buscar atenuantes, de buscar agravantes, precisamente se va dentro del proceso de investigaciones, y a eso tenemos que estar sujetos todos. Ahora, la pregunta es, si tú no te quieres meter en este tipo de cosas, pues, ¿qué vas a hacer? Y hay algo que yo siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos, y es que el asunto de la defensa personal es el último recurso que tú deberías utilizar
ya estando en una situación de crisis. La defensa personal es el último recurso que tú deberías utilizar cuando ya definitivamente las cosas se salieron de control, cuando ya no puedes hacer nada más, porque si tú estás mal empoderado y resulta que en ese momento tú dices, no, es que yo sé pelear y esto y este otro y todo lo quiero solucionar a golpes, pues obviamente que ahí vas a quedar con problemas. Y por aquí dice Julio César Cabrera, todo ataque debe ser de frente, ningún ataque por la espalda, incluso la dirección o trayectoria. Y aquí nos habla incluso de homicidio culposo agravado. Efectivamente, como dice Julio César, aquí precisamente lo que nosotros buscamos es indagar precisamente cuáles son los atenuantes, cuáles son los agravantes, pero estamos hablando precisamente de que tú necesitas conocer todos estos aspectos legales. Entonces, yo te decía que la defensa personal es el último requisito que tú, más bien dicho, la última herramienta que tú deberías utilizar en una situación de estrés. Y claro, tú me vas a preguntar, ok, ¿y entonces qué hago hasta eso? O sea, porque yo no puedo saber si es que el delincuente va a venir y me va a agredir y cosas por el estilo. Pues yo te digo que sí se puede saber. Y tenemos un recurso que es el que se utiliza precisamente para no estar en una situación de crisis. Y ese recurso se conoce como la autoprotección. Acuérdate que en un programa previo a esto, más bien dicho, ya tenemos algunos programas aquí en Estrategias de Autoprotección. Yo te hablaba sobre la diferencia entre lo que son artes marciales, autoprotección y defensa personal. Y la autoprotección precisamente es ese recurso estratégico que tú tienes para no tener que usar la defensa personal. De hecho, mira, hay una herramienta estratégica de autoprotección que en algún momento te la voy a indicar, que te ayuda precisamente a prevenir o a tener ventaja en al menos un 80% de probabilidades con respecto al agresor. ¿Qué significa eso? Que si tú logras dominar esta herramienta, pues van a ser muy pocas las posibilidades que tengas de terminar siendo agredido, de terminar siendo agredida. ¿Por qué? Porque precisamente lo que pudiste es prevenir, lo que pudiste es estar en una situación de conciencia que te permite darte cuenta de las cosas con mucho tiempo y ahí elaborar tu plan de acción. Y ojo, que este plan no necesariamente va a hacer llegar a una confrontación física, porque dentro de ese plan puede estar el hecho de llamar a las autoridades, salir corriendo, gritar, en definitiva, un montón de cosas que tú puedes todavía utilizar antes de llegar al enfrentamiento físico. Por eso te decía que lamentablemente hay muchas personas que están mal empoderadas y piensan que porque saben determinado sistema de combate o cosas por el estilo, todo se va a arreglar a los puños, todo se va a arreglar con las manos, cuando, como te acabo de explicar hace un momento atrás, el hecho de que tú tengas un conocimiento técnico precisamente puede meterte también en problemas si es que tú no sabes justificar efectivamente la legítima defensa. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que obviamente yo te decía hace un momento atrás que tú tienes, cuando conoces bien el término de la autoprotección, cuando sabes utilizar las herramientas de autoprotección, tú puedes tener un 80% de probabilidades de evitar precisamente cualquier agresión. Sin embargo, me vas a preguntar, ¿y qué pasa con el 20%? Pues ahí viene el conocimiento que tú deberías tener en cambio de defensa personal. Entonces, como tú te das cuenta, debes poseer un conocimiento integral de lo que es la autoprotección, de lo que es la defensa personal e incluso en determinado momento lo que corresponde al combate, que es otra cosa totalmente diferente y de la cual te hablaré en otro momento. Pero a lo que me voy es que precisamente el asunto es que la preparación debe estar de forma integral, ya que tú puedes evitar, tú puedes prevenir y todo lo demás, pero si estás en una situación donde todos los protocolos de autoprotección fallaron, donde ya no pudiste evitarlo, pues obviamente aquí vienen tus recursos de defensa personal. Y aquí te voy a, por ejemplo, a contar una cosa que me sucedió a mí hace tiempo atrás. Yo trabajaba en una institución gubernamental y en un determinado momento yo me fui para el baño. Y yo no sé si me demoré 5 minutos o 10 minutos, pero la cuestión es que cuando yo salí del baño, ya no había absolutamente nadie en el edificio. Estaba en un edificio que tiene 3 plantas y no había nadie en el edificio, no había nadie, no había recepcionistas, no había las personas de seguridad, no había absolutamente nadie, todos desaparecieron. Y claro, en ese momento yo pregunté, ¿y qué es lo que pasó aquí? O sea, ¿qué sucedió? Se hicieron humo todos. Y entré por las oficinas, no había absolutamente nadie en las oficinas, o sea, todos desaparecieron. Y cuando yo ya estaba pasándome por un montón de cosas por la cabeza, salí nuevamente precisamente
al pasillo y me di cuenta que en la tercera planta caminaba un militar con un perro de esos que detectan explosivos. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Que mientras yo estaba en el baño se había producido la alerta de bomba, o sea, que alguien había puesto una bomba en el edificio y obviamente lo que hicieron fue coger y evacuar a todas las personas. Claro, como yo estaba en el baño, yo no me enteré de nada y claro, todos se fueron. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Claro, como yo ya me di cuenta que era un perro de los que detectan explosivos, yo ya sabía que podía suceder una explosión en ese momento, entonces busqué las formas de protegerme de tal manera que si es que algo sucedía, yo no me viera tan afectado, porque obviamente capaz que se caía todo el edificio. Pero mira, esas son situaciones como yo te digo, que son las cuales tú ya no puedes prever. O sea, yo estaba en un edificio que estaba muy resguardado incluso por policías y militares, y quién se iba a imaginar que iba a haber una bomba. Obviamente fue una falsa alarma, por eso estoy aquí, pero el asunto es que, como te digo, hay situaciones que tú no puedes controlar, pero un 80% tú puedes controlar mediante la autoprotección, tú puedes darte cuenta de qué es lo que va a suceder. Ese 20% déjalo de pronto al destino, al universo, a Dios, a lo que tú creas, pero precisamente ese 20% debe ser compensado con tus conocimientos en otros ámbitos. Y aquí en el que yo me refiero es precisamente al tema de la defensa personal. Entonces, por eso te decía que es importante que tú conozcas que esto es un aspecto totalmente integral. No es solamente lo físico, no solamente es lo estratégico, viene también lo legal, por supuesto. Y por ejemplo, aquí dice Julio César, dice, autoprotección igual no dar papaya. Ejemplo, en el bus o en la calle o a horas de la noche la persona no observan a sus alrededores, se producen arranchones o desgracias mayores. 70% observación, 30% combate, nos dice en cambio Julio César. Y efectivamente, mira, tú puedes ponerle un 70%, 70-30, yo le pongo un 80-20, no importa cuánto tú le pongas, el hecho es que si tú te das cuenta, un gran porcentaje de lo que te sucede puede ser precisamente porque tú no tienes una conciencia situacional, porque no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Y precisamente en otro programa vamos a estar hablando sobre esto de las condiciones, de los niveles de alerta. Pero déjame solamente adelantarte a propósito de este comentario de Julio César, y es el hecho de que sí, mira, cuando estamos hablando de una condición blanca, cuando estamos hablando de una condición totalmente a favor del delincuente, nos referimos a que muchas personas precisamente son propensas a ser víctimas porque lamentablemente están pensando en otras cosas, están descuidadas, están desprevenidas, y ahí es cuando la gente está hablando, tú ves por ahí que la gente va hablando por teléfono por la calle o con los audífonos, e incluso van dormidas en los autobuses y todo ese tipo de cosas, y de repente alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hubieras hecho si es que alguien viene y te pone un cuchillo al lado tuyo? Porque a mí me pasó una vez que una vez me cogieron y me pusieron un cuchillo aquí y yo estaba aquí parado. Ok, entonces yo le pregunto a la persona y le digo, ok, perfecto, yo te puedo enseñar cómo funciona esto de la dinámica de un cuchillo, el tema de un desarme, ese tipo de cosas, pero la pregunta clave es, ¿qué hiciste o qué no hiciste antes para llegar a esa situación? Entonces, claro, la persona me dice, no, pues que estaba descuidada, o sea, ese rato estaba viendo el teléfono, yo ni cuenta me di que se acercaba, que ha estado ya al lado mío un sujeto de 2 metros con un cuchillo. Y es precisamente por eso, porque lamentablemente no tenemos conciencia situacional, estamos pensando en otro tipo de cosas, pero es algo que se puede aprender. Es algo que se puede desarrollar. Esto es una habilidad nada más. No es que aquí aparecemos personas que somos superhéroes o elegidos ni cosas por el estilo, sino que todos precisamente pasamos por un proceso de aprendizaje y esto también obviamente se combina con experiencia, pero toda persona puede desarrollar un nivel de alerta. Toda persona puede desarrollar un nivel de prevención. Esto ya se ha comprobado. Y ojo que, como siempre les digo, el hecho de estar en alerta de prevención no significa andar como paranoico por la calle, ni tampoco estar todo el tiempo asustado. No es nada de eso. Y eso ya les contaré en otro programa. Sin embargo, simplemente voy a dejarles con esta reflexión en el hecho de que tienes que poseer una formación integral. Si tú eres un artista marcial, si tú sabes sobre temas de defensa personal, está buenísimo que sigas desarrollando esas cosas, pero toma en cuenta que para que seas completo, debes conocer los protocolos de autoprotección, debes conocer lo que tiene que ver con saber prevenir un suceso violento, pero asimismo debes conocer lo que dice la ley, porque caso contrario, te vas a meter en un problema bastante complicado que
no solamente es que te termina llevando a la cárcel, sino que te puede llevar también a una situación económica sumamente complicada, porque si quieres salir de la cárcel, pues vas a tener que pagar en abogados, y nuestra misión en este programa de estrategias de autoprotección es precisamente darte las soluciones para que tú tengas una vida mucho más segura, una vida mucho más tranquila. Y recuerda, algo que siempre también se les ha dicho aquí en estos programas, es que no pienses que aprender autoprotección, defensa personal, es algo superfluo, es algo por ahí nomás, que solo es para ciertas personas, que es solamente para quienes tienen plata, ni nada. No, 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 nada de eso. Tú debes asumir esto como parte de tu educación formal, de tus conocimientos, de tu cultura general. Mira, algo que ya se está viendo y que se va a acentuar más en los próximos meses es el tema de la crisis económica. Y esto obviamente lo que va a hacer es traer otras consecuencias, como por ejemplo en los casos de delincuencia que van a incrementarse, no solamente porque la gente no tenga dónde trabajar o qué hacer, sino porque los delincuentes precisamente se van a volver mucho más agresivos, mucho más violentos. Pero no creas que solamente es cuestión de defenderse o de prevenir ataques delincuenciales, sino también de otro tipo de agresiones. Por eso yo te decía hace programas atrás que un delincuente siempre va a ser un agresor, pero un agresor no necesariamente es un delincuente, y de esto ya podemos verlo. Mira, hay agresiones que se dan al interior de las casas, hay gente que, como está viviendo confinada en este momento, es parte de agresiones, se han incrementado las denuncias, y esto te lo enseñaba en programas anteriores. Mira, se han incrementado las denuncias, y esto lo dicen las estadísticas oficiales, las denuncias de agresiones intrafamiliares, hay abuso a menores, y cuando salga la gente a las calles está mucho más agresiva, está mucho más violenta. Recién nomás, mira, lamentablemente vi una noticia de un muchacho, de un hombre que iba en su vehículo y lamentablemente fue impactado por otro sujeto que iba en su vehículo. Este chico falleció lamentablemente, pero ¿qué es lo que sucedió? Se chocó, se produjo el choque porque el otro vehículo, en cambio, venía huyendo de un operativo policial que le había detectado que el sujeto andaba sin salvoconducto por ahí por las calles. Entonces, como tú te das cuenta, ahora hay mucha más predisposición a que haya más gente violenta, mucha más gente loca por ahí por las calles, y es precisamente por lo que nosotros nos damos el trabajo de decirte que tienes que aprender a prevenir, tienes que aprender estas cosas con tiempo. En un futuro solamente va a haber dos tipos de personas: aquellas que se prepararon, y esto va para todos los ámbitos, en el ámbito no solo de la defensa personal, puedes estar en el contexto también de tus finanzas, de tus emprendimientos, de lo que tú quieras, pero ¿estás en el grupo de quienes se están educando, se están preparando, se están formando permanentemente, o estás en el grupo de aquellas personas que ven nada más venir por ahí las situaciones y dicen, no, eso a mí nunca me va a pasar? Mira, mucha gente de pronto pensaba, a mí nunca me van a botar de mi trabajo porque yo tengo mi trabajo seguro, pero ahora lamentablemente están en las calles. Es lo mismo que pasa con la inseguridad. Hay gente que dice hasta ahora, no, a mí nunca me van a asaltar, a mí nunca me va a pasar ese tipo de cosas, y sin embargo habrá que ver qué pasa a futuro. Obviamente no es que estoy deseándole el mal a nadie, pero simplemente me apego a lo que dice la realidad, en el sentido de que lo que pasa, eso es lo que pasa, y nosotros que estamos acá tenemos la responsabilidad de contribuir de alguna manera con la sociedad, diciendo este tipo de cosas, ayudando a que la gente se eduque para saber prevenir antes que lamentar. Estamos ya llegando entonces a la parte final de este programa de estrategias de autoprotección. Recuerden, búsquennos en nuestra fanpage, ahí pueden ubicarnos como Estrategias de Autoprotección en Facebook. Estamos también en Instagram, acompáñennos ahí, estamos como Estrategias Autoprotección. Vale la pena que por favor sigan compartiendo esta transmisión, sigan compartiendo estos videos, y de igual manera, si es que quizás hoy por primera vez nos conoces, busca los videos en nuestra fanpage, ahí están de los programas anteriores. Te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ahí estamos en cambio como Estrategias de Autoprotección, y recuerda que nuestra intención es ayudar a que se salven muchas vidas, y de esa manera pues vamos a hacer una sociedad más segura y por supuesto más empoderada, pero en buenos términos. Gracias a las personas que nos mandaron por aquí mensajes, gracias a la gente que también envió sus comentarios, gracias a la gente que está pendiente de los programas, y gracias a todos quienes nos ven en diferentes momentos. Miren, ha sido muy bueno ver que hemos tenido
que hemos tenido comentarios espectaculares de gente que nos escribe desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde México, desde Argentina, gente que nos ha escrito desde España, gente que nos ha escrito desde Italia, y es que eso precisamente es lo que buscamos, que la gente pueda encontrar en esos espacios una forma de conocimiento. Y hay gente que por eso siempre saludamos y decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay gente que nos escucha en la mañana, nos escucha en la tarde, nos escucha en las noches, no importa dónde sea, pero lo bueno es que nos acompaña y por supuesto siempre estamos para aceptar sus preguntas, comentarios y sugerencias. Un gusto tremendo, mi nombre es Carlos Proaño pues y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Somos Estrategias de Autoprotección y nos vemos entonces en una próxima. Chao, chao.